Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy tenemos una entrevista especial, estamos en la Facultad de Artes y vamos a conversar con Dagmara Wiskier. ¿Cómo andás, Dagmara? Muy bien, feliz siempre. Ya es mi quinta visita en Uruguay, siempre contenta y disfrutando de estar aquí. Qué bien, Dagmara Wiskier. ¿Wiskier se dice? Veskiel. Wiskier. Bueno, Wiskier es polaca, ella es doctora en arte de la Universidad de Bellas Artes de Cracovia, pero vivís de hace tiempo en Chile, Hace muchos hace muchos años años, en Chile. desde principio de siglo. Ah, bien, bien, bien. Y bueno, bueno, sos de la directora de la Bienal Saco, Así es. que te pediría que me nos contaras qué es la Bienal Saco. La Bienal Saco es una bienal organizada de manera totalmente independiente Ujú. en el desierto más árido del mundo, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Un territorio muy especial, no solamente por sus contextos climáticos, sino que por la presencia de pueblos originarios, Ujú. pero también por el extractivismo, un Ah, el territorio extractivismo. desde siempre y al parecer para Ujú. siempre, porque empezó cuando todavía era territorio boliviano, antes de la Guerra del Pacífico, Ujú. con el guano. Después vino la época de salitre, Ujú. cobre, Cobre. y si cobre sigue, todavía Sí, quedan el más o cobre sigue. menos 30 años de cobre, según lo que calculan en el desierto de Atacama. Y ya entramos en pleno en litio. Entonces un Al territorio... litio ahora, eso es Sí, eso es lo último. absolutamente, Ujú, ujú. sí. Entonces es un territorio extremo, es un territorio donde al parecer no hay vida, pero el ojo engaña. Ujú. Engañó incluso a Darwin, fíjate. Ajá. Cuando Darwin vino al desierto de Atacama, dijo que no, aquí es imposible que Era vida. existiera la vida. Aquí la riqueza que hay es la riqueza mineral en la roca. Ujú. Y bueno, ya 3, 4 décadas que sabemos y sabemos cada vez de más especies, solamente que son invisibles para nuestro ojo. Entonces, no los defendemos tanto. Es mucho más fácil defender a las ballenas o los elefantes Ujú. porque somos especie muy visual. Ujú. Entonces, empatizamos Claro. con lo que podemos ver. Mientras cuando hay microorganismos, hay extremófilos que podrían ayudarnos a responder las preguntas sobre inicio de la vida de la Tierra, como también ayudarnos a pensar dónde en el cosmos podríamos Ujú. eventualmente encontrar esa vida que buscamos tanto. Y eso es el otro campo. El desierto de Atacama y la región de Antofagasta, que es donde yo vivo, es la capital mundial de astronomía, Ah, porque sí, son los cielos más limpios, más limpios de exactamente. la noche, sí, sí, sí. Hay Entonces, observatorios también ahí, hay ¿no? muchos, hay Ujú. de los observatorios más grandes del mundo, Ujú. parte de mi doctorado también hice justamente en uno de esos observatorios. Y ahí es donde justamente se hacen las investigaciones de repente más trascendentales sobre el inicio de la vida, Claro. sobre los límites de la vida y sobre el más allá en todos los sentidos que puede tener esa pregunta. Ujú. Perdón, ¿y la Bienal Internacional Saco se produce ahí o dónde se hace? En Se Antofagasta, hace en en la Antofagasta. ciudad, es la capital regional, una ciudad Ujú. más o menos de medio millón de habitantes, en la costa del desierto de Atacama. Y Ujú. desde ahí se hace justamente viajes, investigaciones en varios campos, cruzando entre arte y ciencia. Estoy convencida que ahí hay todavía mucho que descubrir y mucho que dialogar en esas zonas Ujú, interdisciplinarias. ujú. Entonces, si te entiendo bien, la Bienal es una Bienal de arte, vinculada también de alguna forma a la ciencia, y se produce o el público la ve en Antofagasta, Así es. ¿no? Obviamente con ese marco del desierto que obviamente debe teñir toda la vida de ahí,
toda la vida de Antofagasta debe estar de alguna forma condicionada por el clima, por la geografía, Sí, ¿no? sí, es muy fuerte porque es un territorio donde no llueve, por Claro. ejemplo, entonces me desacostumbré de la lluvia. Cuando viajo, ayer me pasó que está lloviendo, entonces es como acordarse de cómo es vivir la Tremendo. experiencia de la lluvia. Pero también es bueno para la Bienal porque podemos hacer intervenciones en espacios públicos sin el riesgo que la obra se moje. Entonces, la ciudad es más acogedora para las obras en espacios públicos, justamente por el tema climático. Es más fácil que te lo queme el sol a lo largo del tiempo, que se cambien los colores, por ejemplo, pero por lo menos la obra no se remoja y eso es una ventaja, digamos, de Antofagasta. Bueno, y la Bienal, esta Bienal Saco, se produce cada 2 años y dura aproximadamente que un par de meses, un mes, ¿cómo es? Dura 3 Tres meses meses. cada 2 Ujú. años. Es una bienal relativamente larga también porque tiene grandes focos pedagógicos. Nosotros movemos muchas cantidades de públicos. La edición anterior, 36.000 personas. Oh, Son números muy significativos y que vienen normalmente del trabajo con el público en general, pero especialmente con liceos. mm. Entonces, para mover liceos con todas también las trabas y Sí, burocracias sí, y sí, sí, sí. Para complejidades vincular la educación con la internas, cultura en todos lados hay sí, una... se necesita tiempo Ujú. para que eso empiece a fluir. Claro. Más o menos hay a un mes, según mi experiencia, de la apertura de una exposición. El liceo donde tú haces las relaciones públicas y invitas empieza a efectivamente sacar provecho de la propuesta expositiva Ujú. que tienes. Así que por eso estamos en invierno también, para no tener el corte de vacaciones ni de cierre de año. Así que ocupamos lo que es el invierno, que es el invierno muy suave, muy Claro. tranquilo también en Yo el me desierto. imagino, Dagmara, que por un lado, esto que estás comentando, la cultura, el arte, vinculado con la educación, no siempre se da un trámite fluido, digamos, rápido. A veces es un trabajo de gestión cultural de ir convenciendo a las autoridades, a los docentes. Mi pregunta es, ¿esta Bienal desde cuándo se hace? Porque eso en el tiempo también tiene su Sí, trabajo. eh, es, son varios años ya, empezamos en 2012. En el fondo no empezamos en 2012 porque como corporación cultural, como organización independiente sin fines de lucro, trabajamos desde mucho antes, desde 2006, 2007, pero SACO se instaura en 2012 como Semana de Arte Contemporáneo. Ajá. De eso es sigla. Esa es la sigla, voy a una mirada. SACO es sigla de Semana de Semana Arte Arte Contemporáneo. Contemporáneo, que empezó a crecer desde efectivamente una semana de un evento muy pequeño. Después duró 2 semanas y cuando duró 7 semanas era ya cada vez más complejo explicar por qué se llama semana. Una semana, claro. Pero a la vez se logró instaurar la marca Claro, y me parecía no había que... Ujú. entretenido y cuando mandaba el mail a los amigos, todos al saco, qué sé yo. Entonces tomamos la decisión que vamos a transformarnos en festival. En el fondo vamos a hacer lo mismo, pero ya no vamos a estar limitados con el concepto temporal Ujú. de semana. Ujú. Pero vamos a mantener Saco como Una nombre marca. ya en ese momento de fantasía o Ujú. marca. Y así dura siguientes 4 o 5 ediciones y sigue creciendo hasta que llegamos a la conclusión que ya es imposible generar un evento a esa escala anualmente, y de ahí hace más o menos 5 años tomamos la decisión de transformarnos en la Bienal.
Entonces es un evento que ha crecido de manera absolutamente orgánica, donde hemos crecido con la Bienal, aprendiendo, cometiendo errores, corrigiendo, armando esas alianzas con espacios, porque también no hay espacios expositivos en Antofagasta, entonces lo resolvemos de diferentes maneras. Y ahí fuimos creciendo y la Bienal fue creciendo con nosotros. Es totalmente diferente que eventos instaurados, sea por iniciativa pública o privada, pero con un budget y con una proyección predefinida desde un escritorio. Como vamos a hacer la Bienal municipal en tal ciudad. Entonces ya, ¿cuántos espacios necesitamos? ¿Qué budget necesitamos? ¿Cómo vamos a construir recursos humanos? ¿No? Lo podemos ver en Sao Paulo, lo podemos ver en Cuenca, que son justamente bienales construidas por la ciudad, que obviamente comparando con Saco, les da mucho más, son más sólidas en contexto de la continuidad, pero también son más dependientes de alguna manera de los que las administra de turno. Entonces hay un pro y contra. Sí, de lo institucional, ¿no? Exactamente. De la institucionalidad, digamos, siempre son vínculos complejos, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. A eso voy, exactamente. Bueno, nosotros somos extremadamente autónomos e independientes, con todos los pros y contras que eso significa. Claro. Pero eso también te da una fortaleza, una organicidad, claramente. Y sobre todo en estos momentos, pero por decir, el arte contemporáneo en general no es un arte masivo, no es un arte muy popular, digamos, ¿no? O sea, que vayan más de 30.000 personas a verlo y que sean estudiantes, habla de un trabajo también, ¿no? De un trabajo constante, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo, me refiero, ¿no? Es vocación, es convicción. O sea, en una ciudad minera, en una ciudad sin museos de arte, sin galerías, sin escuelas de arte ni semejantes, si yo no me enfoco realmente en la comunidad que tengo alrededor, entonces hago un evento elitista para 15 amigos, para que nos felicitemos entre nosotros y ya está. Y es lo que menos me interesaría hacer. Hay un objetivo educativo muy fuerte en Saco. Hay una decisión de doblar un poco la mano a la realidad existente y a los poderes y a los capitales que han definido que el norte de Chile es un territorio, es un patio trasero embrutecido, donde se puede contaminar, donde la gente no importa, donde uno va para relativamente rápido ganar un buen dinero, minería paga bien. Concentrado en lo económico, ¿no? Como un encajonado en un estante que es solo económico y punto. No es un lugar para que crezcas, para que te sensibilices, para que reflexiones. No, tú vas ahí a trabajar duro y aguantar. Entonces es ahí donde remamos de alguna manera en contra, convencidos que el acceso al arte, a la cultura es un derecho y no es un privilegio solamente los que viven en ciertos sectores, ciertos barrios de Santiago, donde eso efectivamente está al alcance de cada uno. Entonces, en el desierto puede florecer algo.
Absolutamente, florece todo el tiempo y estamos regando de manera permanente. El trabajo es continuo de los 2 años. Ahora estamos justamente en el cierre de la convocatoria de residencias, una convocatoria internacional que nos ha ido increíble. Ha llegado muchas postulaciones de todo el mundo. Ya estamos preparando nuestro diplomado de microcuradurías, curadurías desde la marginalidad, pensando en que es urgente repensar cómo y de dónde surge el curador. Curadores deben dejar de salir únicamente de las 5 ciudades en Latinoamérica donde de manera bastante postcolonial aprenden manejo de colecciones pensados según las lógicas europeas y que no tienen conexión ninguna con las realidades de las no metrópolis, y las no metrópolis en Latinoamérica es el 99% del territorio y 95% de la sociedad. Entonces no es exótico que nos concentremos en esos territorios donde hay mucha riqueza y donde los curadores tienen mucho por descubrir, pero deben no desconectarse de sus lugares. Entonces, ¿cómo formar a un curador que sea en Rocha o en Salta en Argentina o en Calama en Chile o en Manaus en Brasil? Desarrolle proyectos sin que tenga que salir de ahí. Sin que tenga que salir, o puedes salir porque salir siempre es bueno para aprender, pero no cortar todo lo rico que viene con él o con ella, todo el conocimiento profundo de su territorio, cómo ayudarlo a formarse como curador, sin decir no, tienes que de Belén llegar a Sao Paulo y pasar 4 años y en el fondo te vamos a desconectar emocionalmente, culturalmente, hasta gastronómicamente de tu origen y pierde la identidad, se convierte en uno de esos curadores todos más o menos iguales, todos más o menos manejando los mismos conceptos, el mismo lenguaje, que a todo eso ya cada vez menos queremos leer, justamente porque se nos repite, porque están producidos en 5 centros de producción de curadores en Latinoamérica. Cuando tenemos una diversidad cultural tan impresionante que lamentablemente me atrevo a decir hoy a través de proyectos curatoriales latinoamericanos no se muestra suficientemente. ¿Por qué no se muestra? Porque tenemos una brutal normalización de formación curatorial y lo que nosotros buscamos es justamente primero no desconectar al candidato o candidata al curador, no desconectar de lo más rico que tiene. Y lo más rico que tienen normalmente es profundo conocimiento de la escena, contexto múltiple del territorio que viene. Eso hay que proteger, eso es la riqueza, y a eso sumar conocimientos, lecturas, teorías, ir sumando y no reemplazando. A eso se refieren las microcuradurías, justamente a esos procesos invertidos de ir formando a futuros curadores para los grandes territorios y no solamente para ciertos claustros en las metrópolis latinoamericanas. Digamos, hablábamos del arte contemporáneo y de si la popularidad o no popularidad que tiene el arte contemporáneo, y es cierto que la curaduría es un elemento como esencial, ¿no? Es clave. Ahora, y me decías que estas curadurías serían para no normalizar, para no filtrar, para que no queden, digamos, estas personas filtradas por el ambiente de la metrópoli, ¿no? Ahora, mi pregunta es otra, es la siguiente, porque decís que tiene que estar vinculado con su medio, obviamente su medio artístico, pero a veces también en las curadurías es muy bueno una
visión de afuera. Absolutamente, pero siempre cuando es una relación dialogante. Ah, A mí me encanta, por ejemplo, cuando lleguen artistas curadores de lugares extremadamente diferentes, por claro. ejemplo, de Amazonas, pero también del extremo sur de Chile, de Argentina, Ujú. por esa diferencia también pensando cómo el paisaje y el clima puede influir a procesos artísticos y Claro. curatoriales. Pero ahí se genera diálogo. La mirada del otro es buena cuando no es impositora, Ujú. sabiendo que si llegan alumnos de grandes territorios y provincias a estudiar doctorado o postítulo en curaduría a Santiago, a Sao Paulo, a Buenos Aires, etcétera, no hay diálogo. Ellos entran a Sí, como una alumnos, a malla. estudiantes, claro. Eso es curaduría. Y Mm, además las exposiciones que van a recorrer en la urbe ujú. le van a confirmar, así eso se hace. Sí, 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 claramente. Hasta que ellos Esa empiezan es, a hacerlo esa es así. la norma, por eso se Eso es la normaliza, es como una norma. Y norma eso es lo absoluta. correcto. Y Ujú, además están ujú, evaluados ujú. para Sí, alinearse. sí, 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 de acuerdo, sí, Entonces, sí. hay poco espectro. Hay poco espectro de esa libertad y de esa relacionarse justamente con el territorio. Eh, por eso hay todos unos campos que a veces artistas incorporan, pero no incorporan tanto curadores. Recién ahora algo se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, los cruces entre artes visuales y el cuerpo y la danza y los rituales y cómo se comprende el cuerpo desde las culturas no occidentales. De otro lado, la gastronomía, pero la gastronomía relacionada con la salud, pero también con el ritual. ¿Cuánta gente en Latinoamérica que podría desarrollar proyectos curatoriales, por ejemplo, desde esas sabidurías? ¿Cuántas sabidurías hay en las costas de ambos océanos, de ambos lados? Pero eso no se plasma en cuestionamientos profundos, cruzados con antropología, por ejemplo, curatoriales. Raramente se plasma porque queda cortado en el proceso de la formación. Ujú. El curador Por ser, formándose ujú. de alguna manera pierde las raíces. Eso. Sí, cierta mirada, digamos, europea o europeizante, digamos, bueno, dicen que es la tragedia de América Latina desde siempre, de que esto es un continente que está formado por tres cruces grandes que son lo africano, lo aborigen y lo europeo. Son las tres, y es lo que hace que el continente mestizo, ¿no? O sea, que Sí. Latinoamérica sea este mestizaje. El tema es que hay dos elementos que generalmente no se tienen tanto en cuenta y se ha tratado de imponer o desarrollar modelos europeos y en América Latina hasta ahora no ha funcionado muy bien eso, ¿no? Sí. Pero eso a nivel político. Dagmara, te voy a hacer una pregunta económica, cuantitativa. Ujú. Por un lado, ¿de dónde vienen los recursos económicos para hacer el saco? Y después, por otro lado, un poco para tener una idea aquí en Uruguay de cuántos artistas participaron, por ejemplo, en la última Bienal, para tener Ujú. un número. Eh, lo primero, eh, voy a empezar por lo segundo. Dale. Estamos hablando de 51, 52 artistas y de verdad de los 5 continentes y con una mezcla increíble cultural. Vamos invitando artistas locales, frecuentemente autodidactas por el hecho, tal como te conté, que no hay escuelas de Ujú. arte, no solo en Antofagasta, sino que en todo el norte de Chile. Estamos hablando de Valparaíso en mitad de Chile y hasta Arequipa en el sur de Perú.
En la costa del Pacífico no hay ninguna escuela de arte, ni de cine, ni de fotografía, ni de historia de arte. Así que los vacíos son realmente importantes. Lo que normalmente hago son curadurías con artistas locales, que son curadurías pedagógicas, donde acompaño procesos a seleccionados artistas para nivelarlos de alguna manera, porque tampoco la idea es incorporar a artistas que después por el desnivel con los artistas internacionales finalmente van a perder o sufrir más que ganar al formar parte de una bienal. Entonces, en ese sentido, hay artistas que recién están empezando y hay artistas de gran trayectoria en cada edición. La otra pregunta era... Era lo de los recursos económicos, digamos, porque eso, Sí. digamos, hacer una bienal, 50, estamos hablando de medio centenar de artistas de varios continentes, implica un recurso. Los recursos recolectamos en todas partes. Pasamos con el sombrero donde pueda caer algo, bienvenido siempre. Tenemos fondos públicos, tenemos fondos privados. De los públicos son del Ministerio de Cultura, fondos de gobierno regional, fondos de la municipalidad y también en menor porcentaje, pero no menos importante, apoyo a embajadas, a institutos binacionales, a institutos de cultura. Entonces, de verdad, no sé si se dice aquí, una vaquita con muchos aportes, cada uno echando a medida que puede. Tenemos grandes aliados, sí, que siempre apoyan con algo. Entonces, es muy complejo, es una gestión larga, es una gestión complejísima, pero que tiene una ventaja que no es menor, que ningún financista, por decirlo de alguna manera, o patrocinador o sponsor, puede sentirse nuestro dueño. Perfecto. En el sentido que sabemos que eso a veces provoca tentaciones en ciertas, por lo menos, sugerencias editoriales. Entonces, como nadie nos da sobre 50%, nadie supera el 50% de la financiación. Y Exactamente. una pregunta igual, digamos, estamos en el norte de Chile, dijimos que hay grandes corporaciones, grandes empresas también, extractivistas o de otro tipo. ¿Esas aportan? Sí. Ah, bueno, pues Sí. tienen sus fundaciones también, digamos. Sí. Bien, bien. No, a través de la herramienta de descuento de impuestos, se llama Ley de Donaciones Culturales en Chile y en general Ley de Donaciones. Lamentablemente esa ley funciona solamente muy bien con grandes empresas. No funciona tan bien con los que a mí más me gustaría funcionar y trabajar, que es mediana y pequeña, porque medianas y pequeñas tienen más apego territorial, es la panadería al frente, Claro, es la claro. vulcanización, o sea, ojalá, Sí, pero esas son herramientas complejas y muy burocráticas para esas empresas, así que las aplican solamente los más grandes, en nuestro caso una transnacional, que hay que recalcar, no es un mecenazgo, no es dinero de privado. Resumiendo, frecuentemente se escucha ese concepto, pero en el fondo es concepto equivocado, porque es dinero de todos los chilenos, Claro. que en vez de pasar al fisco y al Ministerio de Bienes Nacionales y de ahí estar repartido a lo largo del país, probablemente no en cultura, ya que no es prioridad nunca, nosotros retenemos directamente donde la minera opera con gran impacto tanto medioambiental como social. Y es ahí donde retenemos el dinero tratando de convertirlo en productos artísticos, culturales, de alguna manera
contribuyendo a sociedades impactadas por vivir en la vecindad directa con esas grandes empresas mineras. En ese sentido, estoy absolutamente tranquila con lo que estamos haciendo. Yo duermo tranquila, convencida que es lo correcto, pero también entiendo la pregunta y entenderás que me lo hacen absolutamente todos, claro, si tenemos apoyo de transnacionales, claro, mineras, porque es un temazo. Yo creo que, y también me enoja un poco que, por ejemplo, en Canadá es un temazo un poco menos. ¿Y por qué es un poco menos? Porque el Estado funciona un poco mejor que nuestros estados, en el sentido que la fiscalización en contexto, por ejemplo, de contaminación de medio ambiente, es feroz, es brutal. Entonces, las mineras no tienen tan mala imagen en la sociedad general como la tienen, es que vienen aquí a ensuciar, porque es como, Latinoamérica, sí, Latinoamérica, ya. El patio trasero famoso. Lo hacemos, ahí sacamos un buen negocio, nadie nos va a controlar tanto, y si alguien se molesta le pasamos un cheque, ya. Pasan esas cosas y es una imagen terrible que provoca que las sociedades se levantan fuerte, como en Brasil, en Chile, en Argentina, varias veces contra las mineras, porque las mineras con capitales del hemisferio norte frecuentemente abusan aprovechando las debilidades de fiscalización, claro, de control, corrupción también en varios países. Control ambiental. Entonces es mucho, a lo que voy, es mucho más pesado llevar el logo de una transnacional en Latinoamérica que en Noruega o en Canadá. Interesante, nunca lo había pensado, la verdad que nunca había pensado esto, pero también pensé que estos emprendimientos económicos, de alguna forma, lo que se está haciendo con actividades como la Bienal Saco es que haya un retorno directo a la comunidad, ¿no? Y que se enriquezca la comunidad de una forma más, eso, de la cultura, que se desarrolle la cultura, la educación, que eso es bueno para todos, digamos, claramente es bueno para todos. Y Dagmara Biskiel, te voy a hacer la última pregunta, porque en realidad estuvimos hablando mucho con la Bienal de la Bienal Saco, pero has venido aquí a Montevideo, diste una conferencia que se llamaba Ley Reservada, y de alguna forma tiene que ver ya no con la Bienal, ¿no? Vos como curadora, en fin, como directora de esa Bienal, sino con tu estilo, tu personalidad, tu proyecto como artista. Así es, ahora personal. Me transformo, ahora ya no soy directora de la Bienal, ahora soy artista visual, que es lo primero. Siempre fui artista y después, por quedarme en un territorio vacío, tuve que empezar a aprender de curaduría, de gestión, de diseño de montaje, todo eso. Pero sí, ese proyecto es muy especial para mí. Empieza desde Polonus Populus en 2012. Decido por fin contar algo sobre Polonia en Chile, que encuentro que tuviera sentido. Y cuento sobre los años que tuvimos como país, que pasamos luchando por sobrevivencia, por independencia. Acordemos que Polonia es uno de los países de peor geoubicación en contexto mundial. Ha sido borrado del mapa varias veces. Varias veces entre volumen ruso y orden alemán, que suelen lamentablemente desde hace 1000 años periódicamente encontrarse y enfrentarse en nuestro territorio, y después nosotros tratamos de reponernos, pasan unas décadas y la historia se repite, y eso más o menos es historia de Polonia de 1000 años. Que realmente ha desaparecido y ha vuelto a aparecer como país. Estuvimos totalmente fuera del mapa de Europa todo el siglo XIX, por ejemplo. Entonces, ahí
sintetizo al máximo historia de Polonia, ocupo el color de bandera blanco y rojo, repaso los 1000 años de historia de Polonia, pongo años en blanco y en rojo para calcular, me salen menos de 50% los años que efectivamente pudimos como polacos dedicarnos al desarrollo de infraestructura, educación, salud, cultura, ciencia, y el resto tuvimos que luchar. El resto en rojo. En rojo. Y bueno, mostré esa exposición en 2012 en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago. Y pasaron 7 años y empezó el estallido social en Chile. 2019. Y veo los tanques y los grandes camiones militares saliendo a las calles. Y me pregunto ¿para qué Chile tiene ejército? Porque parece una pregunta tremendamente ingenua, pero tienes que entenderme que soy polaca y polacos no podemos ser pacifistas al extremo, porque todos sabemos que Polonia, y más aún ahora, 3 días no tiene ejército y desaparece. Eso es la regla. O sea que los polacos no pueden ser pacifistas, no digamos, podemos, sí. Por una cuestión, digamos, de... geopolítica. Y de ley histórica, de aprendizaje histórico. Sí. 1000 años, o sea, es lo que tiene Europa, que se habla de 1000 años y aquí en América nosotros hablamos de 200 años máximo. Y nosotros, bueno, vamos invirtiendo ahora 4%, que es una brutalidad, pero tenemos que hacerlo. Pero te hiciste la pregunta en Chile igual. Me Como polaca pregunta, en Chile dijiste, ¿por qué tener...? Porque es que mira, tienes la montaña, una de las montañas más grandes y más largas del mundo, de un lado. De otro lado tienes el océano más grande del mundo. Y te estás armando. Chile es el país probablemente con armas más modernas en Latinoamérica. Y potencialmente, ¿contra quién las ocuparías? O sea, hubo un conflicto con Argentina hace, no sé, 40 años, pero la verdad es que no. O sea, todas esas frases patrióticas, románticas del himno nacional que cuentan sobre el ejército que nos defenderá contra el enemigo, o sea que eso es el objetivo de Fuerzas Armadas, pero cuando analizas los 200 años de historia, ¿cuántas veces el ejército fue ocupado para una, ya ni siquiera defensa, porque no era defensa contra Bolivia y Perú, pero digamos ya, el enfrentamiento bélico contra el otro país? ¿Y cuántas veces fueron ocupados para violentar a los mismos ciudadanos del mismo país, paradójicamente bajo el discurso de bien del país mismo? Sí, hay que proteger, pero cuando los vigilantes, los que vigilan, ¿quién vigila a los vigilantes, no? ¿Qué pasa cuando los vigilantes, digamos, se vuelven las armas contra los vigilados, ¿no? Así es lo que ocurrió en el terrorismo de Estado, por ejemplo, con Pinochet, por ejemplo. Así es. Y eso es lo terrible. Eso es el tipo de crimen, de violencia que investigamos en Chile, que mostré también en marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, lo mostré en Antofagasta y también en España. Y el año pasado llego al Museo de Memoria aquí a Montevideo y lo monté aquí y sigue sobre historia de Chile y sobre la historia de las violencias. Y mi sueño desde el inicio de ese proyecto es que no sea un proyecto nacional, cerrado, como normalmente lamentablemente se enseña las historias. Esos países se enseña como unos seres independientes volando por el cosmos, donde nunca a nadie, a ningún otro, no le ha pasado algo similar, solamente aquí. Y cuando uno empieza a darse cuenta de las semejanzas de olas buenas y olas malas en contexto de los derechos humanos, pero
que han atravesado, si no toda Latinoamérica, por lo menos sin lugar a duda Cono Sur. Sí, Los sí, sí, investigadores sí, lo América del Sur. saben, Sí, claro. pero todavía ese Sí, sí. conocimiento no está impregnado. Mi trabajo es una obra de arte, por supuesto, pero es... ¿Y en qué consiste? Te puedo preguntar, perdón, la obra, porque me dijiste blanco y rojo para toda Polonia y en este caso para Chile. ¿En qué? Sí. Yo sé que te estoy pidiendo que me escribas. Son tres soportes que se adaptan. Eso es, por ejemplo, latón, y ahí están pintados los números dependiendo si es rojo o es blanco. Exacto, eso es para Polonia lo de los 1000 años. Eso ya es historia de Chile. También para Eso, Chile, o sea, aplicaste el mismo modelo para Chile sí, también. por la diferencia. Los números en blanco, ¿no? Por ejemplo, 1937 serían los números que... no hay documentado ningún suceso de violencia, de desangramiento legitimizado de parte de Estado o cualquiera de sus órganos, sean informados o no, sobre algún representante de sociedad civil. Claro, es muy largo lo que dijo Dagmara, pero digamos, también entiendo, 1937 normalmente podría decir es un año de paz, pero Dagmara lo que estás diciendo es que también a veces en los años de paz ocurren violencias, entonces a veces no, los años de paz no son tantos como uno pensaría, ¿no? Y son normalmente menos, Son porque menos. donde hemos documentado, y eso es lo que ves aquí todo en rojo, está claro que sí sucedió. Eso es cinta, eso es otro soporte. Entonces, eso es lo que me imagino que me gustaría mostrar. Ya tengo un lugar muy interesante, pero necesito desarrollar la investigación sobre Uruguay, sobre Argentina y probablemente también Brasil. Y después poner esas cintas transparentes con los mismos años, a la misma altura, para que... Y eso es un gesto físico y metafórico que me conmueve mucho. Mirar a través de las historias de Cono Sur. Y que estén, digamos, esas cintas estén entrelazadas o por lo menos paralelas unas de un país con otras para ver, Entonces, para ver hasta que una 1900... melodía, podría haber hasta una especie de ritmo de la violencia también. Así es. ¿No? Esa exposición es con una pieza sonora. También tiene esa forma de tarima y ahí es muy lindo porque puedes caminar sobre la historia e ir encontrando años. Pero sí, es mucho más rojo, como puedes ver aquí, por ejemplo, de lo que uno se imaginaría. Porque hay años, digamos que por más que están para la historia oficial o para la historia normal, están en como años de paz, después cuando se estudia se ve realmente que, bueno, que hay años que realmente son de paz y otros de no tanta paz. Y lo que estás haciendo, Dagmara, obviamente esto es radio, bueno, estamos aquí y es imposible de transmitir tu arte, digamos, tu obra de arte, porque obviamente hay que verla, está hecha para eso, sos artista visual. Pero lo que hace de alguna forma esto es encarnar, dramatizar un proceso que si no son procesos muy abstractos. ¿No? Son procesos, ¿no? Decir que la historia de Chile pasó por un lado, la historia de Uruguay por el otro, y cuando en realidad después vemos que, a veces hay que venir de afuera. Vos viniste de Polonia para ver de que hay cosas mucho más comunes que las que nos separan, claramente, ¿no? O sea, América del Sur es un subcontinente donde uno puede ir miles de kilómetros hablando el mismo idioma. Sí. Eso no ocurre en casi Eso ningún es lado, en ningún lado del planeta Tierra ocurre. Muy poquitos lados donde uno pueda decir, bueno, 5.000 kilómetros. Bueno, vos venís de Europa, en Europa son 100 kilómetros, 50 kilómetros, a veces se cambia de idioma, ¿no? Y eso es algo que el idioma, la lengua, Octavio Paz dijo una vez, escribió una frase que es que los españoles nos sacaron el oro, pero nos dieron otro oro, que es el idioma. Qué lindo. Y el idioma realmente es algo que es una cosmovisión que une. Y bueno, estoy de acuerdo con vos totalmente, ¿no? De que es mucho más lo que nos une en América del Sur, sobre todo en Latinoamérica, que lo que nos separa. Tenemos como discursos estancos, están, ¿no? separados
y pensamos todos que somos diferentes hasta que nos vamos afuera y nos dicen latinoamericanos. Pero ¿por qué? ¿Y si eso es casual o eso es prediseñado? Mientras más años vivo en Latinoamérica, cada vez más pienso que esas distancias mentales, culturales, ficticias frecuentemente, pero sí existentes en la mente común de los pueblos, fueron increíblemente bien prediseñados en alguna otra parte para no generar la unión real, porque América Latina se une de verdad y nadie la para. Entonces, por lo menos aportar ese granito y empezar a pensar una enseñanza de historia, una reflexión de historia a través de las 3, 4 historias, pensando en fenómenos y pensando en qué nos enseñan esos fenómenos, qué no queremos nunca más que suceda y qué sí quisiéramos que fuera la fuerza positiva para nuestras sociedades. Eso se ve mucho más claramente justamente cuando se mira a través de las historias. Y de una obra de arte, de las historias, pero de una obra de arte que de alguna forma eso está encarnado en la obra de arte. Y tiene cuerpo, y tiene forma, porque puede ser que eso es también, mucha gente tiene problemas con historia, que historia fue aburrida, que nunca aprendí nada de historia, que no entendí para qué me enseñaban esas cosas. ¡Wow! Es impresionante cuando se conversa esas temáticas y es tan importante volver a la pregunta ¿para qué enseñamos historia? Y cómo la enseñamos para que nos de verdad sea útil para ay, va a sonar así, pero para un mejor futuro, para qué sé yo. Eso bueno, es digamos la ambición primitiva del arte que desgraciadamente en el siglo XXI se ha ido perdiendo porque por la especialización, la elitización, mucho de la idea de que el arte realmente funcione eso como una amalgama o como una forma también de vincular a pueblos, ¿no? A la cultura, digamos, impactar por lo menos, impactar en la psicología. En fin, en la psicología social. Dagmara Bisker, gracias por estar en la máquina de pensar, ¿no? Muchísimas íbamos a hablar media hora gracias. Y nos fuimos casi una hora, ¿no? Pero muchas qué gracias, placer. Gracias. Gracias.